Saludos desde Euronews. Nuestro resumen informativo de hoy, jueves 10 de agosto, tiene como punto inmediato de atención el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Un golpe estructural a la base de la deteriorada convivencia ecuatoriana. Este atentado mancha de sospechas y preguntas el ya de por sí bronco panorama político de Ecuador y entremezcla bandas, clanes y cárteles. El centro derecha queda yugulado. Les ofreceremos igualmente novedades sobre el frente ucraniano y los últimos bombardeos rusos sobre ciudades de Ucrania. Trataremos la crisis prebélica, pero atenuada ahora en Níger, del triunfante golpe de Estado militar. El estado del clima, con la cumbre del Amazonas y la situación en Eslovenia, Noruega y Suecia, en plena ola de calor en Europa. Y además, Biden contra las tecnológicas chinas, Cuba con restricción de efectivo para los cubanos y la huelga de Hollywood, entre otras noticias. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. Se ha declarado el estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un tiroteo durante un acto de campaña en Quito. Un nuevo ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Zaporilla ha dejado al menos 3 muertos y 9 heridos. La Junta Golpista de Níger ha formado un gobierno transitorio con 21 ministros, mientras el presidente sigue detenido. Joe Biden firmó una orden para bloquear y regular las inversiones de alta tecnología con sede en Estados Unidos que se dirigen hacia China. Pekín criticó la medida. Se ha declarado el estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio este miércoles, tras un tiroteo durante un acto de campaña en el centro de Quito. El sospechoso del asesinato falleció después del tiroteo con el personal de seguridad. Ríos de plata y de riqueza que han ido a bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso delincuentes de poncho. Porque la corrupción no discrimina. En la corrupción hay delincuentes de todo color y sabor. 6 personas presuntamente involucradas fueron detenidas. Villavicencio, que hacía parte del movimiento de Centro Construye, denunció amenazas contra él y su equipo de campaña. Pese al asesinato, la fecha de las elecciones para el 20 de agosto se mantiene. El candidato presidencial de centro derecha, Fernando Villavicencio, de 59 años, fue en su juventud sindicalista. Asesoró a la Federación de Trabajadores de la empresa estatal petrolera ecuatoriana, de donde fue despedido por su afinidad con la izquierda sindical. Se dedicó al periodismo, trabajó en la revista Vanguardia y fue asesor del exdiputado del movimiento indigenista Pesatuquic Clever Jiménez hasta 2017, con el que fue condenado a 1 año y medio de cárcel por injurias al presidente Rafael Correa. No entró en la cárcel. Huyó a Estados Unidos hasta que prescribió la pena. A su vuelta a Ecuador impulsó nuevas denuncias contra el gobierno de Rafael Correa por presuntas irregularidades en contratos petroleros con China. Continuó con reportajes con acusaciones de corrupción que sirvieron para instruir casos contra el entonces presidente Correa, en los que él y varios de sus colaboradores fueron condenados. Fernando Villavicencio se presentó a las elecciones presidenciales programadas para el 20 de agosto con la imagen de ser la antítesis del correísmo para evitar que la izquierda volviera a la presidencia. Sus rivales lo consideraban el candidato encubierto y colaborador del presidente Guillermo Lasso, algo de lo que él renegó contundentemente. Se presentó a las elecciones con la bandera de enfrentarse a los grupos de poder que tildaba de mafias y que aseguraba reiteradamente que se habían insertado en el Estado y tenían de rodillas a la sociedad de Ecuador. Un nuevo ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Zaporilla ha dejado al menos 3 muertos y 9 heridos, entre ellos un bebé de 11 meses. Kiev dice que Moscú eligió como blanco del ataque un edificio residencial. Un vídeo publicado por el presidente Zelensky mostraba humo saliendo de edificios en llamas gravemente dañados. Las autoridades ucranianas han informado de un reciente aumento de los bombardeos rusos contra la región de Zaporilla en el sur. І готувала їсти, і на секунду, думаю, зайду в кімнату. Тільки виходжу в коридор і вибух. А в цей час чоловік та дитина були на вулиці. Якби я була на кухні, я думаю, що мене би поранило. Основне за сьогодні тривалі і дуже детальні, важливі наради
З нашими військовими спочатку ставка. Сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Петріот. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам в цілому. La coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania, Denise Brown, visitó Provorsk en Donetsk, donde el lunes 2 ataques masivos dejaron decenas de civiles muertos y heridos. Brown se reunió con las autoridades locales para determinar cuánto apoyo humanitario será necesario. Mientras tanto, Rusia asegura haber derribado al menos 13 drones ucranianos en varios puntos del país. Polonia envía 2.000 soldados más para vigilar la frontera con Bielorrusia, duplicando así el apoyo solicitado por los servicios de la Guardia de Fronteras. El Ministerio del Interior dice temer que los vecinos del este provoquen otra crisis migratoria. Varsovia ha estado acusando a Minsk de tráfico de personas y de militarizar los flujos de refugiados, lo que el gobierno de Lukashenko ha negado. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso anunció la concentración de tropas en las fronteras occidentales. На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши. Rusia ya ha anunciado anteriormente el despliegue de armas nucleares estratégicas en Bielorrusia. Más tarde, tras el fracaso del golpe de Estado, los militantes del grupo Wagner se trasladaron a esta república y tomaron posiciones cerca de las fronteras con Polonia y Lituania. $21 ministros, 6 de ellos militares, formarán el gobierno transitorio que acaba de anunciar en Níger la junta militar que está en el poder tras el golpe de Estado del 26 de julio. Mientras el depuesto presidente continúa detenido, el líder del autodenominado Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria ha firmado un decreto con la composición del gobierno publicado en la noche del miércoles. Estas declaraciones coinciden con una cumbre de emergencia de la CEDEAO sobre la crisis que vive el país. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, anfitrión de la reunión, dijo que la diplomacia sigue siendo la prioridad para la organización. No obstante, la semana pasada los jefes militares de varios países que la integran discutieron un plan conjunto para invadir Níger. Mali y Burkina Faso se opusieron al uso de la fuerza y dijeron que considerarían cualquier intervención en Níger como una declaración de guerra. Este miércoles, la junta golpista elevó el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas tras acusar a Francia de tratar de desestabilizar el país. Los países con los bosques tropicales más grandes del planeta instaron este miércoles al mundo rico a cumplir su parte para ayudar en la preservación de estos biomas y pagar por mantener la selva en pie, en el cierre de la cumbre amazónica que tuvo lugar en la ciudad brasileña de Belém. Según el presidente de Brasil, no se puede hablar de bosques tropicales y cambio climático sin abordar la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar. En un comunicado conjunto de 10 puntos llamado Unidos por nuestros bosques, los 8 países amazónicos enfatizaron en la necesidad de combinar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico. Una presa del sur de Noruega se rompió parcialmente este miércoles tras varios días de lluvias torrenciales que provocaron corrimientos de tierras e inundaciones en la región montañosa y obligaron a evacuar a las comunidades situadas aguas abajo, según informaron las autoridades. El agua destrozó una carretera de 2 carriles y las vallas que atravesaban la parte superior de la presa. Siste nytt jo at elva fortsetter å stige. Men vi jobber med de samhandlingsaktørene som vi har fått med oss for å bistå oss her.
Vi vet ikke hva vi faller på ennå, men det er i hvert fall evakueringen er vi godt i gang med, og de blir ivaretatt av politi og kommune. La central hidroeléctrica del Glama, el río más largo y caudaloso de Noruega, estaba bajo el agua y fuera de servicio. Las autoridades consideraron inicialmente la posibilidad de volar parte de la presa de la central para evitar que las comunidades se inundaran, pero la idea se desechó después de que el agua atravesara la estructura, declaró a la prensa un portavoz de la policía. La Unión Europea promete un paquete de ayuda financiera a corto, medio y largo plazo a Eslovenia para hacer frente a la catástrofe tras las inundaciones. Tras visitar en helicóptero las devastadoras inundaciones y corrimientos de tierra que desde el jueves han sumergido amplias zonas del centro y el norte de Eslovenia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que Europa respalda al pueblo esloveno. We were with you in the first days, immediately with the material that was needed. It is the mobile bridges, the excavators, the helicopters and the technical team and the crews. And of course we will stay as long as it is necessary. Las fuertes lluvias e inundaciones en Eslovenia dejaron 6 muertos. Fue su peor catástrofe natural desde su independencia hace 3 décadas. El gobierno calcula que los daños podrían superar los 500 millones de euros. Es una mina cerrada en Hutki y este es un daño minero a la tierra, un sumidero que surgió como efecto secundario de la minería. Toda la zona, hoy sin árboles, se ha derrumbado. Hay más lugares de este tipo en Polonia. En la ciudad de Trzewinia, unas 270 hectáreas de terreno corren riesgo de sumideros. Od zeszłego roku mamy pewien wysyp, który widać tych zdarzeń i tak rzeczywiście to bardzo niepokoi mieszkańców, dlatego że to dotyczy terenów, z których oni korzystają na co dzień. Czy to są ogródki działkowe, czy to jest cmentarz, czy to są tereny nasze sportowe, boiska sportowe, czy korty tenisowe. Mamy też zamknięty nasz lokalny tam dom kultury. Badamy teraz tereny w okolicach szkoły, a także pod bezpośrednio domami ludzi, bo w bezpośredniej bliskości domów te zapadliska też występują. Los habitantes de la región dicen que incluso ir a recoger setas puede ser peligroso. De hecho, cada vez más bosques están marcados con la prohibición de entrada debido a la amenaza de sumideros como este en Trzewinia. Chcielibyśmy jakby więcej informacji otrzymać na ten temat, żeby czuć się może jakoś bezpieczniej. Jest coraz więcej tych zapadlisk, więc jest dobrze by było być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami. Los habitantes se quejan de la ayuda insuficiente del gobierno y de la falta de una idea para resolver el problema. Los sumideros, cuando ocurren, se llenan rápidamente, pero esta no es una solución a largo plazo porque la amenaza persiste. Zagrożenie zapadliskami oczywiście jest na bieżąco monitorowane, zarówno w przypadku sierszy, gdzie to zagrożenie jest większe i te zapadliska niestety pojawiają się bardzo często. Natomiast mogą się one pojawić również w miejscach, gdzie do tej pory nie występowały i takie przykłady mieliśmy. Nie jest ono bardzo duże w przypadku Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, natomiast są takie obszary, gdzie była płytka eksploatacja, gdzie po prostu te wyrobiska górnicze były płytko posadowione pod ziemią, więc tam to zagrożenie prawdopodobnie będzie większe. The problem of sinkholes is often overlooked due to its regional nature, but is a serious concern for many inhabitants of Poland. In towns such as Trzewinia, it is possible that at least partial evacuation of the population will be necessary. Magdalena Hodowni for Euronews from Katowice. Miles de hawaianos corrieron para escapar de sus casas en Maui mientras las llamas arrasaban la isla, destruyendo partes de la ciudad centenaria de Lahaina y matando al menos a 36 personas en uno de los incendios forestales más mortíferos de Estados Unidos en los últimos años. Solo han quedado escombros humeantes donde se erigían edificios históricos en Lahaina que data del siglo XVIII y que ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos favoritos de los turistas. For all of the fires, they haven't been able to determine what ignited the fires. There's 3 conditions that we got from the National Weather Service. They call it a red flag alert. So that's dry conditions, right? So you got dry fuel, trees, plants. You got low humidity
and high winds. The reason it spread so fast is there are reports of gusts of up to 85 miles per hour. So, that is so fast, and that's why Maui County had such a hard time doing containment of the fire. And because the winds were so high, we couldn't provide the helicopters to do the water bucket support. Los videos aéreos mostraban decenas de casas y negocios de Lahaina destrozados. El presidente Joe Biden ordenó el miércoles por la noche que todos los recursos federales disponibles ayuden a combatir los incendios forestales que han devastado parte de la isla hawaiana de Maui. El presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva para bloquear y regular las inversiones de alta tecnología con sede en Estados Unidos que se dirigen hacia China. La orden pretende reducir la capacidad de China de utilizar las inversiones estadounidenses en sus empresas tecnológicas para modernizar su ejército. It's all about restoring pride, being able to make a living in the community you love and where you were raised and not have to leave. Folks, it's all part of my plan. The plan is to invest in America. We're transforming our country. La orden abarca chips informáticos avanzados, microelectrónica, tecnologías de la información cuántica e inteligencia artificial. Pekín criticó la medida. Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, la orden se desvía gravemente de los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Cuba afronta su peor crisis económica en los últimos 30 años. Es algo que reconoce incluso el propio presidente del país de partido único, Miguel Díaz-Canel, cuando llama a los cubano-estadounidenses a invertir y comerciar en el país. Los cubanos sufren una fuerte escasez de alimentos y medicinas en medio de una inédita espiral inflacionaria. El Banco Central de Cuba toma medidas para atajar la falta de dinero líquido. El gobierno cubano limita a 200 euros la extracción de dinero en efectivo. A partir de este mes incentivará los pagos por transferencia a través de la banca electrónica. El anuncio del Banco Central coincide también con cotizaciones récord del dólar y el euro en el mercado informal que rigen la economía de la calle en la isla. El Banco Central de Cuba reconoció que el país había vivido un incremento del uso de dinero en efectivo y un retroceso en los niveles de bancarización e inclusión financiera. En la calle hay una mezcla de desconfianza y de falta de acceso a los recursos electrónicos y las colas ante cajeros y sucursales bancarias. Se mezcla la falta de hábito de utilizar tarjetas en las compras diarias con la desconfianza a acumular cantidades de dinero en una cuenta bancaria que temen pueda ser fiscalizada o intervenida. Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo en el banco, porque entonces después si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar. Tengo que entonces, porque si esperar 3 días, que si el banco tiene dinero. Estamos pensando como ciudadanos de una gran ciudad y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, a las personas que viven en asentamientos rurales o en asentamientos urbanos no tienen acceso ni a sucursales bancarias ni a cajeros. La falta de efectivo se produce por una inflación del 45% en mayo pasado, según cifras oficiales, y los intentos de corrección del déficit público del gobierno cubano. Todo ello ha causado una grave crisis de liquidez. La situación en Hollywood es tensa y por ahora no hay final a la vista. Se han cumplido 100 días desde que los sindicatos se declararon en huelga y la posibilidad de un acuerdo parece cada vez más lejana. La huelga tiene paralizada la producción de películas y series en Estados Unidos. El abismo entre los sindicatos y las plataformas de streaming tiene como eje central la falta de un consenso sobre salarios y la regulación del uso de la inteligencia artificial. Los actores se unieron a los guionistas en julio, en la que es la mayor huelga de la industria desde 1960. Los visitantes del Festival Sziget 2023 llegan con sus mochilas bien cargadas y sus tiendas de campaña. El mayor festival de música de Hungría, de 6 días de duración, se inaugura este jueves y los organizadores esperan más de 100.000 visitantes. La organización del evento se ha complicado no solo por las lluvias torrenciales de los últimos días, sino también por el incierto entorno financiero de los últimos meses. Como parte de las innovaciones, el festival tendrá retretes modernos y se rociará el suelo con una sustancia respetuosa con el medio ambiente
para no preocuparse por las partículas de polvo. Tamás Kadar, gerente de Sziget, se alegra de que tras años de pandemia y guerra, las cosas vuelvan por fin a la normalidad para el festival. A jegyeladásokban szerintem a tavalyi évhez képest egy visszafogottabb látogatószámra számítunk, aminek az az oka, hogy tavaly egy ilyen óriási hullám jött a 2 év kihagyás után. Imagine Dragons, Billie Eilish y David Guetta serán parte del cartel de la edición de este año. En esta ocasión no será posible bañarse en el Danubio, pero sí disfrutar de un menú a un precio razonable, ya que los restaurantes estarán obligados a tener al menos un plato que no cueste más de 6 euros. Most még tart a hangpróba és az építkezés, sőt, üres a nagyszínpad előtti tér is. Péntekre azonban a szervezők teltházat várnak az Imagine Dragons koncertje miatt, ami csak itt 60 000 embert jelent. Siposhegyi Zoltán, Euronews Budapest. Esperamos que sigan con nosotros ahora en el canal de televisión, en YouTube y en el resto de las redes sociales, porque Euronews hoy termina aquí. Les dejamos con nuestro no comment de hoy, que nos pone de lleno en una inesperada tormenta en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. Gracias por seguirnos. Hasta mañana.